El último número que tengo sobre los votantes, o sea, mayores de edad, por lo menos el bloque que recuerdo es que entre 18 y 40 años son el 64% de la masa votante. Como usted oyó. Eso quiere decir que la decisión del voto dominicano está en manos de la juventud que vota. Porque recuerde que eso tenían 4 años atrás, 36 años. ¿Por qué es importante? Porque precisamente esa sociedad, que la nomenclatura estadística del 64% de mayores de edad entre 18 y 40 años son los que van a votar. O deberían votar. O si votan, van a decidir. Hoy en Conexión Global RD tengo el honor de conversar con una periodista apasionada del periodismo. Así se define ella. Joven y sobre todo con un compromiso con la República Dominicana que usted la escucha hablar y sabe que no lo compromete. Me refiero a Milicen Uribe, a quien le doy formalmente la bienvenida a Conexión Global RD. Muchísimas gracias, Manuel. Un honor para mí estar aquí en Conexión Global RD. Sí. Aquí a tus órdenes y muchísimas gracias por esa introducción. Gracias a ti. Milicen, ¿por qué hablas del periodismo apasionado? ¿Y por qué te movió? Primero yo quiero saber qué te movió al periodismo, porque sabemos que del periodismo no se vive con esa altura que uno quiere vivir, ¿eh? Téngalo claro. Y entonces ver mujeres jóvenes así haciendo periodismo como lo haces tú, que lo haces con una calidad impresionante, usted tiene que verla. Iremos hablando en los medios que se mueve. Búsquela en redes por lo pronto, Milicen Uribe, así como está escrito ahí de su nombre y su profesionalidad. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Te lo voy a decir para que me responda primero por qué estudia periodismo y por qué dice periodista apasionada. Por ahí estuve leyendo que también decía, como quien dice, no del montón, no de cualquier tipo de periodista. Así es. ¿Tú lo dices? Sí, lo digo, lo sostengo, pero lo más importante lo practico, porque es una sociedad donde no siempre los discursos y las praxis van alineadas. Y algo importante es no fijarse en lo que la gente dice, sino en lo que la gente hace. Eso es lo que realmente habla. Mira, para mí el periodismo, como bien lo definió en algún momento Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo. Y yo hablo de un periodismo apasionado porque durante mucho tiempo, yo cuando estudiaba periodismo lo llegué a discutir en las aulas con algunos de mis profesores y profesoras, se entendía que ser periodista era ser objetivo, ser imparcial y que no era correcto tú fijar posiciones. Pues yo creo en un periodismo aguerrido que toma partido, pero toma un partido en beneficio de la colectividad. Dentro de lo que son las teorías de las escuelas del periodismo, yo siempre me identifiqué con la teoría del perro guardián, que es un periodismo que, como bien lo explica la figura, tiende a velar por los mejores intereses de la sociedad. Yo creo en ese periodismo que separa la paja del trigo en sociedades como esta, que están muy polarizadas en términos políticos, en términos económicos, pero que hay un ciudadano y una ciudadana ahí que necesita una información que sea técnica, que sea una información verídica y que sea una información que le ayude a tomar las mejores decisiones. El poder, Manuel, que te da este ejercicio, el hecho de tu poder hablar por los medios de comunicación, escribir y que tanta gente reciba ese contenido, que tú contribuyes también a crear climas de opinión, es un poder que, de mi punto de vista, tiene que ser ejercido con responsabilidad. ¿Y Entonces, tú crees que ese cuarto poder, como se le llama, está siendo realmente ejercido por nuestros colegas, sin señalar? Pero
tu experiencia con nuestros hermanos, colegas, ¿es la misma tuya? ¿Tú le ves eso? No, hay de todo, hay que decirlo, pero si hablamos en términos generales, no. Yo estoy muy preocupada. Yo estoy muy preocupada ¿Sí? por lo que está pasando con el periodismo. ¿Y qué es lo que está pasando con el periodismo? Bueno, hay una degradación, aquí hace muchísimo tiempo, pero sobre todo lo vi con mayor ahínco en el gobierno pasado. Hubo una práctica de comenzar una degradación económica de los y las periodistas. Las propuestas económicas que simplemente terminaban en empeñar palabras. Aquí hay muchos periodistas en callar la palabra, que tienen la palabra empeñada. Y cuando hacen un comentario, cuando hacen un análisis, cuando escriben una nota o publican un reportaje, tú te das cuenta que las lealtades de esas personas no son las lealtades que tienen que ver con justamente resguardar ese interés colectivo. O sea, tú quieres decir que dentro del... Las bocinas, Manuel. Las bocinas. Las bocinas. Eso es un ejemplo bastante puntual de lo que estoy hablando. Que todos los partidos tienen. Que tienen todos los partidos, porque te tiene también. Pero de por ahora. Supuesto. Y por durante supuesto. la campaña tuvo. Claro. El compañero. Claro, porque mira, hay algo muy común en mi práctica, que es que yo no tiendo a satanizar las cosas en función de un partido o de otro. Eso implica que tú no seas objetivo. O sea, yo simplemente lo que está mal, independientemente de quién lo haga. Y eso a mí me genera problemas, porque aquí lamentablemente la gente está muy acostumbrada a analizar y descifrar las cosas en función de cuál es tu partido. Entonces, a veces yo fijo posiciones en las que critico a un partido e inmediatamente me dicen, no, eso es porque ella es de la oposición. Entonces, cuando fijo posiciones a favor de la oposición, entonces dicen, no, que ella es del oficialismo. Pero eso a mí no me hace mella. ¿Te preocupa el periodismo que se está ejerciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia y hasta dónde pudiéramos llegar en la República Dominicana con ese tipo de periodismo? Bueno, tiene una influencia y una incidencia directa en la calidad de la democracia y en la calidad institucional. El periodismo y la democracia son proporcionales. Mientras haya un mejor periodismo en los países, hay una mejor democracia, hay unas mejores instituciones. Eso lamentablemente aquí no lo tenemos. ¿Qué me preocupa a mí? Bueno, me preocupa que abundan las noticias falsas, los falsos relatos. Me preocupa que abundan las campañas de descrédito. Aquí se constituyen y se articulan y se pagan muy bien campañas de descrédito en contra de personas, de instituciones, que al final están haciendo una labor a favor de la República Dominicana. Y hay periodistas, colegas tuyos y míos, que se prestan a eso. Me preocupa mucho también, y aquí hago la crítica siempre, a muchos dirigentes políticos y a nuestro sector empresarial que apoyan ese tipo de comunicación. Hay una serie de personas que están en los medios de comunicación, a veces medios de comunicación informales, y son adictos al like, al sonido. Y en base de eso hacen cualquier tipo de ejercicio, difunden informaciones que son falsas, que no son verídicas, afectan honras, afectan credibilidades, pero como son histriónicos y son dramáticos, y tú ves que dicen obscenidades, generan popularidad, y ese tipo de ejercicio es apoyado por empresarios y por políticos. ¿Y qué pasa con el periodismo? ¿Y cuál es la evidencia de esos compañeros? Sin señalar de esos solamente colegas. Hay que entrar a YouTube. ¿Qué tienen? ¿Mucho dinero? Sí, tienen mucho dinero. Asimismo, tienen canales de YouTube que cuentan con una alta popularidad. Tienen patrocinio oficiales, viven invitando a los eventos. Y por eso yo te comentaba que estoy preocupada, porque todo eso al final degrada un ejercicio que, cuando es correcto, puede incidir en hacer una opinión pública que realmente refleje cuáles son los intereses reales de la gente. Pero en base a ese periodismo que está degradado, Manuel, lo que sucede es que entonces se crean falsas percepciones, falsos climas de opinión, que lamentablemente contamina esa agenda pública y no permite que los intereses reales, las demandas, los problemas reales de la gente llegue a los medios de comunicación. Aquí, en el 2017, la UNESCO hizo un estudio con el Colegio de Periodistas Dominicano y reveló, le preguntaban a los comunitarios, a las comunitarias, si entendían que sus problemas, los problemas de los barrios, de las comunidades, de los campos,
estaban reflejados en los medios de comunicación y más del 60% dijo que no. No. O sea, hay un divorcio entre la agenda de la gente y la agenda de los medios de comunicación. Y eso a mí me preocupa. Y a eso tú le sumas los interactivos, te hablé anteriormente de las bocinas, de los interactivos, de cómo el gobierno pasado y este también se dedica pues a pagar a personas que iban llamando a los programas para estar alabando a un funcionario, a una funcionaria. Eso para mí es preocupante. ¿Y qué soluciones podríamos pensar para eso? Bueno, todo tiene que pasar primero por una voluntad política, porque para hablar de degradación de la comunicación hay que hablar también de la degradación política. Te estoy hablando de prácticas que son nocivas, pero que han impulsado quienes han ostentado el poder. Sí, porque la necesidad que tienen de ser protegidos y de ser promovidos como lo contrario a ser corruptos, son esos corruptos. Exactamente. Por ahí es que inicia Claro. la descomposición en el periodismo y en la manipulación de la información. Realmente es cubrir la falta de algún corrupto. Claro, y a eso se suma para mí el tema ético, que es muy importante hablar de lo que es la ética en la comunicación. Yo creo que aquí las academias tienen que hacer un rol importante, las academias de periodistas, porque realmente el producto que está egresando hoy día de las universidades es muy deficiente. Aquí, y es otra de las preocupaciones que tengo, Manuel, la tecnología ha implicado que desde el punto de vista técnico la comunicación haya avanzado muchísimo. Hemos tenido grandes revoluciones en la historia de los medios de comunicación, lo que significó la imprenta desde el punto de vista de la divulgación del conocimiento, del acceso a información, luego el tema de la radio, la televisión, etcétera. Pero lo que está pasando hoy día con la tecnología, con Internet, es muy importante. Sin embargo, fíjate qué contradicción. Eso no se corresponde con una mejor calidad de la información. Hemos avanzado en lo técnico, pero en la calidad de la información, tú tener una información verídica, una información que haya seguido el protocolo periodístico, una información que responda a ese interés colectivo. Pero Ahí hemos retrocedido. la información, Millicent, tiene una naturaleza. La información no falla. Sí. Quienes están manipulando la información son los que han convertido la información en un medio de mercado. Claro, claro. Y eso es lo preocupante. Hay un enfoque. No puede haber ética porque para que tú puedas ser ético en la información, tú tienes que ser ético. Claro. Entonces también tenemos una crisis de ética. Sí, y yo, mira, he discutido mucho ese tema con algunos periodistas, incluyendo, por ejemplo, con José Monegro, que es director del periódico El Día, y recientemente él publicaba un artículo hablando de eso, y él decía, pero que un muchacho nuevo, una muchacha nueva, saque un canal de YouTube y se dedique a difamar, a difundir información falsa, a mí no me preocupa, decía él. A mí me preocupa que tú tienes a veteranos de los medios de comunicación entrando en esa práctica. Entonces yo respondí ese artículo con otra publicación que hice en el periódico Hoy, y él le decía que es cierto, pero que para hablar de ética también hay que hablar de las condiciones materiales de los y las periodistas. ¿Por qué? Porque mira, el sueldo promedio aquí de un periodista es muy bajo. No le permite tener acceso a los derechos fundamentales, a los servicios básicos. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que emplearse en el gobierno, donde se paga muy bien, a veces se pagan 2 y 3 veces lo que se gana en una redacción de un periódico, y eso entonces genera una serie de conflictos de intereses, temas éticos al momento de tú dar una cobertura a un hecho. Pero eso es una discusión que tenemos que tener, ¿ves? Entonces creo que por eso te hablaba hace un rato del rol de las academias y también del rol de los gremios de periodismo. A mí me llama la atención poderosamente el hecho de que los médicos tengan su gremio y que sea un gremio fuerte, con el que yo tengo algunas disidencias, pero bueno, esa es otra conversación. Claro. Los maestros, las maestras. Pero en el caso de los periodistas, lamentablemente nuestro gremio no es fuerte, y el tema salarial para mí es una discusión pendiente, porque dicen por ahí que no se puede hablar de ética cuando no hay también condiciones materiales garantizadas. Yo entiendo que ahí es que está el problema. Uno de los problemas, porque problemas. hay gente que gana 3 pesos y es gente ética. Sí. O sea, yo tampoco entiendo que haya una correlación directa entre falta de ética y pobreza. Aquí en este país hay gente que ha sido pobre toda su vida y sin embargo ha sido muy honrada. Tiene que ver contigo y con quien tú eres. Exacto. Y lo que tanto te importa de tu país. Y la formación, la formación en valores, la formación hogareña
y no hablo de valores desde un punto de vista tradicional, pero sí, o desde un punto de vista no conservador, pero lamentablemente no se puede, hay familias que no llegan ni siquiera a un tema de valores porque tienen deficiencias materiales grandes. Esa es una discusión que yo he sostenido de manera reiterada, porque hay gente que a la familia de los barrios, que son familias que están alienadas porque no han tenido acceso a información, a educación, a veces tienen unas exigencias que no se corresponden. Entonces yo digo, bueno, pero hay que ver cuáles son las oportunidades, cuáles son las facilidades, cuáles son los derechos que le ha garantizado el Estado a esas familias para que sean familias que tengan, por ejemplo, un esquema de valores o un comportamiento cívico distinto. El Estado ha sido muy cómplice, simplemente indiferente, y ha dejado que esos jóvenes y esas familias crezcan así, claro, a lo que traiga el bon, como dicen en la brigandina. Entonces luego cuando esos grupos de jóvenes van a la zona colonial y te hacen un teteo colectivo, entonces está todo el mundo alarmado. ¡Ay, cómo va a ser en República Dominicana! Ahí fue que se enteraron que yo existía. Por Dios, pero esas son las generaciones de ninis y de sisi, que son jóvenes sin oportunidades educativas y sin trabajo, que políticas públicas excluyentes, políticas públicas corruptas han criado y han formado. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos en breve, Millicent, para que sigamos hablando al respecto. ¿Usted está bien, Millicent? Millicent Uribe es editora del periódico Hoy Digital. O sea que ese manejo de información continuo, ya usted se puede imaginar en esa cabeza que quiere ser ética y que quiere ser cada vez más responsable de lo que dice, pensando en el país, no es lo común. Se lo digo yo, no es lo común. Millicent. Gracias. ¿Cómo tú ves el panorama político local? Sobre todo la dinámica tripartita, PLD, Partido Moderno y la Fuerza del Pueblo. Son tres, los 34, 37, porque ese es otro tema que habrá que sacar otro programa. Sí. Yo creo que no se le debe permitir repetir a los partidos que no califiquen, aunque tengan otro nombre, cuando son los mismos dueños. Porque eso es un desorden. Sí. Pero eso es un tema por otro lado. Vámonos por este. Tu visión de lo que como observadora del panorama local, tú ves de la dinámica política actual. Sobre todo PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Mira, yo veo en el panorama político de República Dominicana, veo avances, pero también no dejo de ver retrocesos que me preocupan. Yo veo avances en el tema institucional, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las altas cortes y con la Junta Central Electoral. Si tú te vas al tiempo, si haces un viaje en el tiempo, en las elecciones pasadas, en el año preelectoral, aquí había mucha incertidumbre, había mucha desconfianza de instancias claves. Realmente sí. Sí, había el panorama estaba enrarecido. Sí. Había muchas De hecho, se dice que si no se daña la máquina, meten un fraude. Eso es lo que se dice en los pasillos. Exactamente. Sin embargo, hoy día yo veo en la agenda de los partidos políticos que esa no es una preocupación. No. Ni del oficialismo, pero tampoco de la oposición. Ese no es el tema. Y yo creo que eso ha sido una base importante. Pero a mí sí me preocupa el ver partidos que simplemente cambian de posición, pero que repiten prácticas. Que hay un oportunismo político que implica que cuando tú estás en la oposición, tú criticas una serie de comportamientos, pero que entonces cuando llegas al oficialismo, cuando llegas al poder, simplemente lo reproduces. ¿Qué me preocupa a mí? Ver partidos políticos que es imposible diferenciarlos desde el punto de vista ético o ideológico. Cuando tú analizas la historia de los partidos políticos, cómo surgieron, la idea es tú tener grupos de personas representando y defendiendo causas. Así surgieron los partidos políticos. De hecho, el nombre de partido, la etimología de la palabra, implica eso. Tú tomas partido a favor de o en contra de. Y tú tienes países donde el votante o la votante, por ejemplo en España, el votante ultraconservador
vota por vos porque sabe que eso es la ultraderecha. Si quiere girar un poco más al centro, bueno, ahí tiene el PP. Aquí no, aquí el péndulo de los partidos políticos es muy acelerado porque no hay esas diferencias. Y yo creo que eso es preocupante y te lo digo sobre todo por lo que ha estado pasando en el mundo. Aquí, Manuel, uno de los activos más importantes que tiene República Dominicana es la estabilidad política y la estabilidad social. Cuando tú analizas, por ejemplo, el crecimiento económico en la región, tú te das cuenta que hay una relación directa entre los países que son menos estables y los países que menos han crecido. Entonces yo creo que aquí la clase política es irresponsable y se está jugando una pelota caliente cuando no logra entender que hay un hartazgo. Y a veces los partidos cometen el error de creer que el enemigo está afuera y que el problema es la ciudadanía, que no le vota, que no le interesa, que el problema es la sociedad civil, que el problema son las ONG, que el problema es ese periodismo irresponsable. Que el problema es darle los 500 pesos el día en las votaciones. Exactamente. Y después olvidarse de la gente. Y se pueden 4 años. Claro. Pero no se dan cuenta que el problema está en partidos políticos que se han vuelto corporaciones electorales. Y donde el problema aquí es cómo yo logro que el alcalde venga a este partido, renuncie del otro, cómo yo logro el senador, cómo yo logro el diputado, pero la calidad de la gente que yo estoy llevando en mi boleta, lo que yo le estoy ofertando a la ciudadanía y luego el ejercicio que hago desde el poder para garantizar que esas inquietudes ciudadanas estén representadas, eso brilla por su ausencia. Y hay datos preocupantes, por ejemplo, el Latinobarómetro de las Américas habla de cómo el apoyo que tiene la democracia, los sistemas democráticos en términos generales, se va cada vez reduciendo más. Y cada vez hay más gente que añora una mano dura. Bueno, aquí en los últimos números, según Gallup, sí, el 38% que dice que le daba igual y más del 60% ni se pensaba exactamente en eso. O sea, es preocupante. Es preocupante porque aquí en República Dominicana pudiéramos tener pronto producto, escuchen esto, producto de ese desencanto de la gente con los partidos políticos y con sus praxis, pudiéramos tener un outsider, que es como se le llama a estas figuras que son extra partidos políticos, extra sistemas. Como lo que pasó en Argentina ahora. Excelente ejemplo. O sea, pero pasó anteriormente, por ejemplo. Pero Milei es un profesional, no es guardia, no cualquiera. Claro. Pero aquí pudiera ser cualquier persona. Cualquier persona que se monte en una ola de populismo y que le oferte recetas fáciles a la gente, y entonces la gente pudiera estar incurriendo en eso. Por eso yo creo que la clase política tiene que hacer un análisis, tiene que hacer un mea culpa, porque realmente el rumbo que estamos llevando en ese sentido a mí me preocupa mucho. Lo que pasa es que posiblemente parte del problema sea que ellos como quiera consiguen dinero. Sí. Es el pobre que se empobrece más para darle más dinero a ellos, y ellos mientras reciban dinero, ellos no ven más problemas. El problema de ellos no es el país, el problema de ellos no es la sociedad. El problema de ellos no es que mejoremos la cultura de la lectura, por ejemplo, en educación. Es mentira. Pero tienen que poner un alto, porque un acierto de los gobiernos del PLD fue que creó una clase media que cada vez es más en términos cuantitativos y que es cada vez más pujante. Manuel, no es verdad que aquí todo el mundo vota por 500 pesos y un picapollo. No. Aquí hay una clase media crítica que fue la que decidió las elecciones pasadas, que dijo, mira, estamos hartos y hartas de corrupción, vamos a votar por una propuesta diferente, vamos a votar por un cambio. Entonces, esos partidos tienen que entender que esa clase media sigue ahí, sigue vigilante, sigue ahí. ¿Cómo tú defines al PRM de hoy? Mira, es un partido que desde mi punto de vista no llenó las expectativas. En un momento se vendió como un partido del cambio, un partido moderno, pero realmente, aunque le reconozco éxitos ya como gobierno en el tema, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el tema de la transparencia, la ética, para mí hay que reconocer que ha avanzado. A veces yo veo que la oposición política, desde una lindera muy partidista y muy politiquera, pues niega que efectivamente aquí hay un cambio. Y yo creo que es válido. Hay un pequeño cambio. Mira. Porque un cambio. Bueno, Manuel, mira qué es lo que pasa. Hay estudios de participación ciudadana
que dicen, como por ejemplo, del 2000 al 2016, aquí de una cantidad, decenas de denuncias de lucha contra la corrupción y la impunidad, denuncias que circularon en los medios de comunicación, apenas 5 llegaron a los tribunales de la República. Y de esas 5, apenas una tuvo una condena. O sea, hoy día hay que ser justo y reconocer que el hecho de que haya inclusive funcionarios de esta gestión que hayan sido apartados, que estén siendo investigados, y funcionarios de la gestión pasada, gente de poder. Pero ¿cuándo es que se iba a pensar que un militar, un alto militar, iba a estar en los tribunales? ¿Cuándo se iba a pensar que un ex procurador general de la República iba a llegar a los tribunales? ¿El de la presidencia? O un ministro de la presidencia, que es una persona que viene del sector privado. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que reconocer privado, y del sector privado. Claro. Y el hecho, por ejemplo, de tú tener instituciones como compras y contrataciones públicas activas, tú tener a la misma dirección de ética gubernamental activa. O sea, para mí eso es un cambio importante. ¿Que faltan cosas? Claro que sí. Porque, por ejemplo, hay muchísimos de esos expedientes que a mí me preocupa el hecho de que estén en un limbo. Hay gente que simplemente fue destituido, pero esa persona es inocente o es culpable. Sí. O sea, para mí ese es un punto de preocupación. Otro punto de preocupación importante es lo que tiene que ver con los derechos. PRM se vendió como un partido moderno. Sí. Sin embargo, desde el punto de vista de derechos de las mujeres o derechos de los migrantes, hemos retrocedido mucho. En ese sentido, el gobierno pasado era mucho más avanzado y mucho más progresista. ¿Cómo derecho de los migrantes? ¿A qué tú te refieres? Bueno, me refiero a los derechos de los haitianos, sobre todo, que son la cantidad mayoritaria en ese sentido. Aquí, por ejemplo, hay una cantidad importante de dominicanos. ¿Tú eres pro-haitiana? Yo no soy pro-haitiana, yo soy pro-derechos humanos. Okay. Y los derechos humanos son transversales a las personas sin importar si esa persona es haitiana, si es dominicana, si es blanca, si es negra, si es italiana. Pero tú estás de acuerdo conmigo en el que aplicar un código migratorio tiene diferencias particulares con los hermanos haitianos. ¿En qué sentido? Tenemos muchos años de problemas, hay una situación con los que han nacido sin papeles, sin legalidad. No es lo mismo a alguien que entró legal y que parió aquí su esposa, por ejemplo. Sabemos que no es lo mismo en ninguna parte del mundo. Claro, y yo no solo por nacer aquí, se es dominicano. Yo estoy de acuerdo con que hay que aplicar la ley migratoria, claro. Pero lo que yo no estoy de acuerdo son con los atropellos, con los abusos, con la corrupción, con la coyoga que tiene lugar en la frontera. Yo creo que la política migratoria es una política que no debe basarse en el odio y en la discriminación. Y eso yo lo defiendo aquí y acullá. Porque hay gente con mucho doble rasero que aquí son antimigrantes, pero que cuando tienen 7 meses de embarazo se montan en un avión y van a dar a luz a Estados Unidos. Sí. Entonces es un poco como que... Es lo mismo, pero lo vemos diferente. Exactamente. Y el otro tema es pues los derechos de las mujeres, que lamentablemente es un gobierno que, mientras en otros países del mundo la tendencia es tener gobiernos paritarios, tener gobiernos con una alta participación de mujeres, en este gabinete, el que preside Luis Abinader, hay menos mujeres que en el que presidió Danilo Medina. Pero sin defender al presidente Abinader, que ni lo conozco, lamentablemente, me encantaría conocerlo y trabajar para él, porque yo soy dominicano y trabajo para todos. Su mujer me cae muy bien, muy dominicana, muy linda. Yo no creo que lo haya hecho por machismo. Yo creo que Abinader simplemente, la estrategia administrativa implicó eso. Pero yo estoy seguro que Abinader ve la mujer con mucha dignidad, con mucho respeto. Sí, pero hay que dar un paso más. Porque, hay que demostrarlo. Porque en el PRM hay muchísimas mujeres valiosas que muy bien pudieran estar en el gobierno. A propósito del PRM y mujeres, dime el tema de Faride. Y vamos a volver ahorita con más cosas cuando vayamos a pausa. ¿Qué pasa con Faride? ¿Qué tú entiendes? Mira, yo creo que Faride en su ejercicio legislativo no llenó todas las expectativas. Yo le critico. ¿De quién? ¿De nosotros o de no, su de partido? La gente que le... Primero, bueno, de la gente que le votó. De la gente que le votó. Yo entiendo que desde el punto de vista de la lógica partidaria, ella hizo lo que el partido necesitaba. Y creo que el partido le está castigando de manera injusta. Sí, porque ella simplemente hizo lo que había que hacer por su partido. Faride se negó a sí misma, Manuel. Yo entiendo con que tal de defender la política del gobierno y del partido en el Congreso. Faride preside la Comisión de Haciendas del Senado de la República, donde se discuten los préstamos.
Está hablando de una mujer que cuando fue diputada mantuvo la voz cantante en contra de los préstamos. Y nosotros nunca vimos a Faride cuestionando los préstamos en esta coyuntura. Yo creo que quizá ella debió, de alguna forma, sobre todo en los días de hoy, que es tan fácil hablar con los demás, quizá yo lo hubiera hecho así, explicar qué son los préstamos, cómo se manejan, por qué ella los apoyó, y así se cubría. Eso es interesante, eso que tú señalas, porque sí, yo creo que yo lo hubiera hecho así. Quienes ejercen política hoy día tienen que mantener canales abiertos ella no en la dijo nada comunicación. Nunca se refirió a eso, pese a que siempre se le criticó eso, a alguna gente con razón, otras sin razón, porque hay que decir, o sea, estamos en un, entonces, en ¿tú un consideras ambiente... que yo entendí, para corregirme, que el partido la usó y ahora le está manejando como no sé qué hacer contigo? Sí, y le está haciendo mucho daño. El hecho, por ejemplo, de que no haya una definición todavía. Sí. Eso transmite un mensaje político. Por lo menos de que digan, tal vez Faride ella no es. Claro. ¿Quién es? Le avisamos a... Mira, mis fuentes periodísticas. Yo hace 2 meses, yo di la primicia de que Guillermo Moreno estaba negociando con el PRM. Y mis fuentes me dicen que al día de hoy, eso puede cambiar mañana porque la política cambia, pero al día de hoy el candidato del PRM es Guillermo Moreno. Entonces ellos quieren perder porque Guillermo Moreno apenas sacó, ella sacó más que Guillermo Moreno. Bueno, si a mí me gustaría ver los números. Yo sé de las que quiero ver cómo están los números. Por ejemplo, yo he visto que contra Faride se ha montado una campañita, porque hay que decirlo. Sí, mira, es evidente. Manuel, el hecho de que Faride haya asumido posiciones progresistas, eso ha implicado que el sector conservador en esta coyuntura pues esté con conservador y con poder. Exactamente, inclusive, pero un sector conservador que también está en su partido, porque Faride también tiene un aura política y hay quienes siempre la han visto como una amenaza. Y yo no descarto. De hecho, ella tiene su proyecto, aunque no lo diga. Claro, pero que en el PRM hay mucha gente con proyectos. Ellos todos tienen proyectos. Claro, Yayo tiene proyectos. Ser político, tú tienes Wellington tiene proyectos. Claro. La diferencia es que ellos no lo han dicho. Pero ella tampoco lo ha dicho. Bueno, de alguna manera algo pasó a través del papá y eso. No, yo creo que más bien tiene que ver primero con un tema de manera externa, lo explico con eso que ya te señalaba, y de manera interna, pues, lo político. Y aquí suscribo un planteamiento que hizo Rosario Espinal en el sentido de que entiende que a Faride le está pasando eso por ser mujer. Bueno, pues con eso nosotros nos vamos a la segunda pausa comercial y volvemos ya con el último tramo del programa con Milicen Uribe. Usted está oyendo, ¿eh? Como ve, Milicen Uribe, editora de la parte digital del diario Hoy, ¿cierto? Usted ve la calidad de dominicana que tenemos, defensora de los derechos de todos y de todas, no es sexista, sino que es una dominicana que aprendió lo que es un verdadero ejercicio del derecho colectivo y lo practica. Y procura que sea para todos. Así es. Como tiene que ser. Así es. Terminemos con, por favor, porque ya estamos en el tramo final, con el PRM. Por ejemplo, la gestión de gobierno de Luis Abinader. Bueno, una gestión con sus luces y sombras y con muchísimos desafíos. A mí me preocupa. ¿Qué tenía, más luces que sombras o más sombras que luces? Yo creo que desde tu punto de vista. Yo creo que tiene más luces que sombras. Hay que reconocer que le ha tocado gestionar en un momento de crisis importantes. Mundial. Y también nacionales. Pero hemos tenido desde una explosión en San Cristóbal hasta varios fenómenos meteorológicos. Problemas con los vecinos hermanos haitianos. Crisis ahí de verdad que, mira. Eso es preocupante. Es muy preocupante. Y yo veo mucha capacidad de gerencia en el presidente Luis Abinader. Yo también. A mí me ha tocado entrevistar a distintos funcionarios y funcionarias y es increíble cómo el presidente Luis Abinader mantiene un manejo de cada uno de esos funcionarios. En momentos de crisis le iba pidiendo información. O sea, él es el gerente que está muy presente, que cuando yo lo veo, mucho. yo digo, espérate, él no está Toyota, ¿no? No, para nada, no. A Luis hay que reconocerle eso y además la capacidad de trabajo
Ese hombre no descansa. Sí. Que también la tuvo el expresidente Danilo Medina, cuando tú recuerdas que inclusive los domingos se mantenía activo, pero yo reconozco mucha capacidad de Entonces, gerencia tiene y más mucha luces capacidad. que sombras. Definitivamente, para mí sí tiene más, ¿Y más cuál luces tú que entiendes son sombras. su mayor luz? Bueno, ya, como él mismo ha pedido y ya lo ha dicho en un momento que quisiera ser recordado como un presidente reformador, yo creo que sí, que el avance de la institucionalidad, el avance en la lucha contra la corrupción, fíjate que ese tema fue el que él eligió como su buque insignia para la reelección. Mientras presidentes pasados hablaban del tema de las infraestructuras o el tema de los servicios, de la pobreza, el presidente Luis Abinader se está basando en eso. Yo creo que ahí radican las mayores sombras, las mayores luces de Luis Abinader. ¿Y cuál sombra tú pudieras decir debería mejorar? Bueno, yo creo que el tema, y lo señalaba un poco en el bloque anterior, el tema de los derechos humanos, a mí me parece que es un gobierno muy conservador y me preocupa porque la historia demuestra que los gobiernos que van a un segundo proceso de reelección y que logran reelegirse se vuelven aún más conservadores. Yo creo que esa parte hay que mejorarla. También entiendo que debe tener más participación de las mujeres. Me gustaría que si logra esa repostulación en un segundo periodo tenga una mayor participación. ¿Cómo tú ves esa repostulación en tu entender? ¿Qué te dicen tus fuentes si las elecciones fueran hoy? No, Luis gana. Si fueran hoy. Sí, Luis gana y o sea, todas las encuestas lo demuestran. De hecho, yo he visto a la oposición que se refiere a encuestas diferentes, pero no las publica. Y yo le he preguntado, ¿pero por qué ustedes no publican eso? Ah, no, porque pero son gana encuestas si para hoy trabajo. fueran las elecciones. Sí, claro que sí. O sea que vamos a ir observando el proceso que quedan de 6 meses, ¿no? Claro. Otras sombras que veo también, Manuel, es lo que tiene que ver con algunos servicios, sobre todo el tema de la salud. A mí me preocupa mucho ese tema de la salud. Aquí hace falta una reforma y esta gestión se comprometió con ejecutar una y lamentablemente no hemos visto avances importantes en el tema de la seguridad social y etcétera. No puedo perder el último tramo del programa Ya para que me diga algo del PLD, pero bien breve. El PLD, ¿cómo lo ves? Bueno, yo entiendo que el PLD está en su mala hora. Como ¿El PLD? está en su mala hora. Sí. Hay una obra muy conocida, sí, la mala hora, La mala sí, hora. de Márquez, ¿no? Exactamente. Sí. Y pues yo creo que el PLD está en su mala hora, pero bueno, es un partido que entiendo... ¿Tú crees que el pueblo le vuelva a votar con esa intensidad? Todavía no. El PLD no ha hecho su tarea. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es hacer un ejercicio real de mea culpa, de entender que era un partido ético, que fue fundado por uno de los más grandes dominicanos que hubo, Sí. que es el profesor Juan Bosch, un hombre ético, digno. Y ese PLD prolijó durante su gestión gubernamental una serie de personas que hoy día son cuestionadas en los tribunales Y parecería que nos por están... corrupción. A veces yo hablaba con alguien y me decía, es que yo siento que ellos se me han impuesto, vota por mí, como que no ha pasado nada. Exacto. Y sí pasó algo. Exacto. Es como desde el punto de vista psicológico, o sea, hay un duelo y el PLD Hay no ha un duelo. respetado el duelo que tiene todavía la gente porque fue un partido que durante muchos años conquistó mayoritariamente el apoyo del pueblo, pero lo traicionó. Fuerza del pueblo. Fuerza del Pueblo, mira, la Fuerza del Pueblo se perfila como un partido con muchísimas oportunidades de crecimiento, con la capacidad de liderar la oposición, pero a mí me parece muy conservador, para mi gusto. A pesar de que hay personas que son interesantes, que tienen perfiles interesantes, para mí la Fuerza del Pueblo no logra conectar. De hecho, Leonel está rodeado de todos esos viejos. ¿Qué busca Leonel con todos esos viejos? Claro. Ponle un nombre, yo lo tuviera de asesores perfecto. Y tuviera un grupo de jóvenes en la línea de Omar, su hijo, liderando el partido. Fíjate, por ejemplo, cómo Omar cuenta con un respaldo importante. Y es diferente. Y eso dice un poco que la gente quiere ver eso, quiere ver caras nuevas, ofertas nuevas. Leonel tiene la dificultad, el expresidente Leonel Fernández, del lastre del pasado. Eso te iba a decir. El pasado le pesa, o sea, no hay un tema sobre el que el expresidente Fernández pueda posicionarse que no salga la memoria histórica. Sale. Y eso es un lastre muy Y sale pesado. con dolor, que no es Claro. ni siquiera, dale, hace 25 años, no. La gente está dolida aún. Te De digo, hecho, hay un duelo. la última número de rechazo
un 38 o 36. Sí, él es que tiene la tasa de rechazo más alta. Y me dicen que cuando esa tasa se mantiene así, porque hay gente que dice, señores, oiga bien lo que es la tasa de rechazo, que nunca votaría por ese candidato. Claro. Y según Galo, él tiene un 30 y algo. 36. Exactamente, así es. Hay una unidad de los leonelistas con los danilistas, los fuerzas pueblistas con los PLDistas. Unidad, pero unidad Explícame. incómoda. ¿Cómo tú llamas esa alianza? Mire, es una alianza rara. Y lo decía el expresidente Danilo Medina y también lo dijo el expresidente Leonel Fernández. Es una alianza rara, incómoda. Hay un sector muy importante del PLD que no quería esa alianza y que han sentido que sus bases, sobre todo quienes están aspirando a candidaturas a nivel municipal y legislativo, se la han impuesto. Pero tiene un problema logístico. Y es que la base electoral del PLD, de la Fuerza del Pueblo, es la misma. Es la misma. Entonces, para yo crecer, es como tú y yo. Yo crecer implica que tú entonces disminuyas. Descrezca. Exactamente. Y eso hace que sea una alianza, pero una alianza donde no hay confianza. No hay confianza. ¿Cuándo tú has visto, por ejemplo, con esos anuncios donde se han venido... Una alianza donde los líderes no han salido a rectificarla? No, yo no. soy de lo que dice Millicent, que la alianza en la revolucadera y la creadera perdió la fragancia. Claro. Como cuando hay un producto muy bueno que se pierde el tiempo y el espacio y ya da igual, está ahí el producto. Ahora, Pero, si ellos dos se unen y levantan los brazos juntos, ahí la pero yuca. hay que reconocer, y por eso yo como periodista me gusta mantener mi carácter de objetivo en el sentido de no tener compromisos con ningún partido, porque eso me permite leer, o sea, como que yo escucho, tomo, dejo, ¿verdad? Y puedo fijar posiciones que se ciñan más a los hechos. Por ejemplo, que eso tampoco implica que, como ha querido vender el oficialismo, esa alianza no signifique nada. Es una alianza importante. Es importante. Y si bien en lo presidencial tiene un reto, y un riesgo. o sea, a nivel, por ejemplo, municipal, porque hay que recordar, Sí. aquí habrá elecciones municipales y elecciones legislativas también. Entonces, a nivel municipal y legislativo, esa alianza puede implicar una recomposición del poder. A nivel, por ejemplo, del Congreso, pudiera significar que ya el PRM, no tenga la mayoría congresual. Hay quienes han dicho que a Abinader que se ocupe de ganar la presidencia. Yo he oído líderes políticos decirlo y analistas políticos de confianza. No, yo entiendo que tiene que tratar de ganarlo todo, porque es muy difícil tú gobernar desde la presidencia con un Congreso adverso. ¿Tú crees que Abel pueda lograr algún numerito más de alguna forma? Porque Abel como que es increíble, que la maldición de la blonda. ¿Tuviste una novela que se llamaba así? Sí, pero también en el caso de Abel, mis fuentes me dicen que a nivel interno también hubo mucha gente que conspiró para que esa candidatura de él no crezca, porque así como hay PLDistas que están en contra de esa alianza, hay gente que siempre la defendió y entendía que la excusa perfecta para lograr convencer a los tomadores de decisiones de esa alianza era justamente que la candidatura de Abel se estancara. Y pues yo creo que hubo mucho de eso. Además que el presidente Luis Abinader le robó el discurso a Abel. El principal tema de Abel era justamente el tema anti-haitiano. Y usó los recursos del Estado para hacer un trabajo por el país que por supuesto fortalecía su imagen en el país. Claro. Yo siempre entendí que en el PLD, o sea, que la coyuntura histórica y social, el momento actual, demandaba una candidatura distinta. A mí me hubiese gustado mucho, por ejemplo, ver a un Domínguez Brito como candidato del PLD, a una Margarita Cedeño también como candidata del PLD. Creo que el momento histórico demandaba más un perfil así, porque en cierto punto Abel se parece mucho a Leonel Fernández, desde el punto de vista del conservadurismo. Entonces, para el electorado hubiese sido más interesante tener un referente distinto. Abel ha intentado mucho verse progresista, porque él ha confundido las camisas de Blaine, ¿cómo que se llama? Blaine. Hermon and Blaine. Esa, la de Hermon and Blaine. Y él cree que eso es lo que lo hace joven. No, ese es el pensamiento. Eso, manda un mensaje. Compañero. Aterricemos. Claro, la camisa está bonita, le quedan bien. Qué bueno que usted la puede comprar, son carísimas.
cada camisa esa vale 20 y 30 mil pesos. Sí. Y qué bueno que la puede comprar. Pero eso no Pero reformula mira, un pero es cerebro. duro tú salir. Eso no reformula un cerebro. Claro, no, tú sales a hacer campaña a la yuca donde hay gente que no tiene las 3 calientes seguras con una camisa de 30 mil pesos. O sea, son incoherencias de la clase política. Finalmente, Manuel, también es señalar que una de los elementos que me preocupa del contexto político actual de República Dominicana es la ausencia de un bloque progresista. O sea, el hecho de que Guillermo Moreno haya terminado aliado al PRM y Minú Tavares Mirabal, aliada al PLD, a la Fuerza del Pueblo. Eso me chocó mucho porque yo entiendo que hubiese sido interesante ver una articulación de un bloque distinto para que el electorado tuviera más opciones. Lo que pasa es que todavía aquí se relaciona mucho el progresismo con el comunismo. Y en la práctica y con el no socialismo es así, y esa línea. Claro. Ese que es comunista, desde que tú tienes No, pero lo cierto diferente. es que en el mundo y en Latinoamérica hay una nueva izquierda que es así, es más progresista y es una nueva izquierda que ha ganado elecciones. Colombia tiene ahora mismo en Gustavo Petro su primer presidente de izquierda. En el caso de Brasil, por ejemplo, el Lula. También en el caso, por ejemplo, de España, lo que está pasando, lo que pasó en su momento con Podemos y lo que está pasando ahora con el PSOE. O sea, hay referentes. Yo creo de que el tema de Venezuela, esa relación que ha mantenido tan cercana al socialismo cubano, le ha hecho un daño global. Y mucha gente relaciona automáticamente la experiencia Cuba, que hoy es un país muy atrasado, con cosas muy buenas, que ha dejado el socialismo, pero hay que ver lo que es. Y la misma Venezuela, que de ser rica, con la reserva mayor de petróleo del mundo, parecería que no. Entonces, la gente relaciona. Claro, en el caso de Venezuela, yo creo, como todo proceso, yo también ahí veo aciertos y desaciertos. Yo creo que el hecho de perpetuarse en el poder, eso es una maldición, Manuel. Eso no puede ser. Y el hecho de que el chavismo no haya forjado un liderazgo distinto que hubiese permitido transiciones democráticas. O sea, yo creo en la democracia. Yo creo en la democracia. Y yo cuestiono cuando ese sentimiento democrático, no importa si es de derecha o si es de izquierda. Y el tema de la transición y del relevo en Venezuela es altamente cuestionable. En el caso de Cuba, a mí me hubiese gustado, para poder hacer una evaluación más objetiva, ver a Cuba sin un bloqueo. Yo creo que eso es inmoral, Manuel, que en pleno siglo XXI Estados Unidos mantenga un bloqueo hacia Cuba. Yo quisiera ver qué tal funcionaría ese modelo de Cuba si no tuviera ese bloqueo comercial. Bueno, muy buena pregunta. Esa pregunta solamente te la pueden dar los cubanos. Oye, chica, como dicen ellos. Y nosotros ya llegamos al final del programa de hoy. Tan rápido. Rapidísimo. Gracias, Milicen, por venir. A ti, Las puertas siguen abiertas. Gracias. Y a usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado con otro Conexión Global RD.